¿Qué tal, estudiantes de quinto año de secundaria? Bienvenidos a nuestra última clase de este segundo bimestre. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso por los temas que hemos estado viendo en las últimas lecciones. ¿Recuerdas algunos de ellos? Bueno, uno de nuestros primeros temas fue la antropología filosófica. Y aquí habíamos hablado un poco referente a la historia. Habíamos mencionado un poco de que en la antigüedad griega, Aristóteles había distinguido al ser humano como el único poseedor de logos. Logos habíamos dicho de que era un vocablo griego que solía traducirse como razón, pero otras traducciones también la implicaban con el significado palabra o también con el significado lenguaje. Mencionamos también de que en el caso del significado lenguaje, el logos nos llegaba a permitir pensar y también comunicarnos. Y en cuanto al término razón, llegaba a ser un poderosísimo instrumento, con el cual nosotros podemos llegar a representar el mundo. A la vez, nos permitía llegar a conocernos. Después estuvimos hablando acerca de la reflexión antropológica sobre la identidad. Y aquí habíamos hablado acerca de lo que venía a ser la identidad, la sociedad y también la cultura. Habíamos mencionado de que nosotros como seres humanos necesitamos de un largo periodo de maduración dentro de todos los niveles. Luego, habíamos estado mencionando acerca de lo que viene a ser la identidad y también la globalización. Y habíamos dicho de que con la palabra globalización nos referíamos al proceso mundial en el que los países y las personas llegábamos a estar cada vez más dependientes unas de otras. También habíamos hablado acerca de lo que venía siendo la identidad y el consumo. Y aquí habíamos dicho de que se suele decir de que vivimos todos en una sociedad de constante consumo. Luego, para finalizar, habíamos hablado de la identidad moral. Y es que todos nosotros como seres humanos tenemos una jerarquía de valores que se encarga de expresar nuestra comprensión de que lo bueno, lo malo es malo, y nos permite diferenciar entre lo correcto y también lo que se encuentra de manera adecuada. Después estuvimos hablando acerca de lo que viene a ser el lenguaje y la representación de la realidad, y este tema lo habíamos dividido en dos secciones. En la primera estuvimos hablando acerca de lo que vienen a ser los signos, y habíamos dicho de que solamente nosotros como seres humanos llegábamos a tener la capacidad de expresarnos mediante un lenguaje. Esto a la vez nos daba un sentido en el que se llegaban a diferenciar dos tipos de elementos. Estos venían a ser el vocabulario y la gramática. El vocabulario también lo habíamos expresado como el conjunto de palabras, y la gramática venía a ser una serie de reglas que ya se encontraban relacionadas para que de esta manera se puedan llegar a formar unidades de significación mucho más amplias. Es así de que habíamos dicho de que un lenguaje tiene un sentido, tiene un significado, pero esto solamente se llegaba a dar cuando el orden de las palabras y también el orden de las reglas permite una significación entre lo que se dice dentro de ese propio lenguaje. Después estuvimos hablando acerca de los símbolos, y habíamos dicho de que habían signos que remiten a otro significado ulterior. Es decir, que está en parte manifiesto y en parte oculto de su significación inmediata. A esto nos referíamos con la definición de los símbolos. En pocas palabras, un símbolo venía a ser un signo que llegaba a significar, por ejemplo, un objeto, pero que éste a su vez llegaba a significar otra realidad. Y es que, por ejemplo, si se llegaba a dar la relación entre el significado y también habíamos hablado entre el significante dentro de los signos, básicamente habíamos dicho de que era algo convencional. Bueno, después estuvimos hablando también de lo que venían a ser algunos universos simbólicos. Y aquí, recuerdas, teníamos a tres principales. Estos tres elementos simbólicos principales eran el mito, después teníamos el lenguaje y por último teníamos el arte. Y este arte habíamos mencionado de que se trataba de una manera de llegar a organizar el mundo y a la vez estructurar la experiencia que, a diferencia del lenguaje o a diferencia de la ciencia, se refiere más bien a ciertas apariencias sensibles. ¿Por qué? Porque el arte, a comparación del lenguaje o a comparación de la ciencia, no utiliza conceptos lingüísticos ni tampoco conceptos científicos, sino que más bien utiliza símbolos intuitivos.
es decir, la combinación de los colores, las figuras, las melodías, formas, entre muchos otros. Y luego habíamos hablado también de lo que venía a ser un poquito la lógica, la argumentación. ¿Y qué habíamos dicho, por ejemplo, de la lógica? De que la lógica básicamente era el área de la filosofía que se encargaba de estudiar los principios y las reglas que se encargan de regir a un razonamiento válido. Habíamos dicho también de que existían dos tipos de lógicas. La lógica formal, la cual básicamente todo razonamiento llegaba a constar de cierto número de oraciones, las cuales colocadas de una manera en la que podamos llegar a decir de que una de ellas se deriva básicamente de la anterior. Y luego también teníamos, por ejemplo, algunas premisas y algunas conclusiones. Y después llegamos a hablar de la lógica informal. La lógica informal se encargaba de estudiar las condiciones que deben de cumplir los argumentos para que puedan ser correctos. Y a la vez, este diálogo argumentativo habíamos mencionado de que venía a ser un juego lingüístico, en el que dos o más participantes intercambiaban mensajes respetando ciertas reglas. Y aquí habíamos puesto el ejemplo de un tribunal. ¿Qué más estuvimos aprendiendo después? Un poco acerca de las falacias dentro de la argumentación. Habíamos mencionado de que era muy frecuente que las personas llegasen a utilizar una argumentación que a veces parece verdadera, pero que en realidad muchas veces no lo es. Y a esto lo llegábamos a conocer como falacia. Estas falacias vienen a ser muy comunes, particularmente en la política o también dentro de los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque es en estos sectores donde se intenta convencer al público sin importar cómo. Es por esta razón que el llegar a saber detectar estas falacias en los discursos y poder distinguir así su veracidad o falsedad nos van a ayudar mucho a la hora de llegar a tomar una decisión. ¿Cuáles eran algunos de estos tipos de falacia? Bueno, teníamos por ejemplo las pruebas anecdóticas, habíamos hablado del argumento ad hominem, después también estuvimos mencionando acerca del argumento et baculum, luego también teníamos el argumento ad popolum, y después también estuvimos hablando acerca del argumento ad ignorantiam. Luego teníamos a las preguntas complejas, continuando también con la anfibología, y también teníamos al argumento et verecundiam. Y luego también teníamos a una generalización apresurada. Muy bien, hasta aquí entonces vamos a estar dejando nuestra última clase de este bimestre y ya nos estaremos viendo en una siguiente lección. Hasta pronto.